Hola, soy Leini Ayala y hoy voy a hablar acerca de la solidificación e imperfecciones cristalinas. Solidificación en metales. La solidificación es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia de líquido a sólido, es el proceso inverso a la fusión. La solidificación de metales y aleaciones es un importante proceso industrial, ya que la mayoría de los metales se funden para moldearlos hasta una forma acabada o semiacabada. En general, la solidificación de un metal o aleación puede dividirse en las siguientes etapas: formación de núcleos estables en el fundido, nucleación, crecimiento del núcleo hasta dar origen a cristales y la formación de granos y estructura granular. Solidificación de monocristales. La mayoría de los materiales cristalinos para ingeniería están formados por muchos cristales y por consiguiente son policristalinas. Sin embargo, hay unos pocos que constan de un solo cristal y se llaman monocristales. El proceso se debe realizar a partir de un solo núcleo para evitar la formación de más cristales. Además, la temperatura de la interfase sólido-líquido debe ser ligeramente inferior a la temperatura de fusión del sólido y la temperatura del líquido debe superar la de la interfase y la velocidad de crecimiento del cristal debe ser lenta. Soluciones sólidas metálicas. Son muy pocos los metales que se utilizan de forma pura o casi pura, pues la mayoría de ellos se combinan con otros metales o no metales para conseguir materiales de mayor dureza, resistencia mecánica, resistencia a la corrosión u otras propiedades. Estos materiales se conocen con el nombre de aleaciones. Tipos de soluciones sólidas metálicas. Primero, sustitucional. El átomo o ion del soluto ocupa el lugar de los átomos o iones del solvente. Las condiciones que se deben cumplir son: primero, ambos metales han de cristalizar en el mismo sistema. Segundo, deben tener la misma valencia y por tanto el número de electrones que ceden a la nube electrónica es el mismo. Tercero, electronegatividad debe ser lo más parecida posible. Y cuarto, los diámetros atómicos no deben diferir en más de un 15%. Segundo, intersticial. El átomo o ion del soluto se coloca en el intersticio de la celda unitaria del solvente. Se cumple cuando el tamaño de los átomos del soluto es muy pequeño comparado con el disolvente. Ejemplos son carbono, oxígeno, nitrógeno o hidrógeno. Un ejemplo es la ferrita, donde tenemos el carbono en los huecos de la red del hierro. Imperfecciones cristalinas. Los cristales contienen varios tipos de defectos e imperfecciones que afectan a muchas de sus propiedades físicas y mecánicas. En la naturaleza no existen cristales perfectos. Tipos de imperfecciones cristalinas se clasifican en defectos puntuales de dimensión cero. Los defectos puntuales son imperfecciones o irregularidades que se presentan en el retículo cristalino de un sólido y que desvían la estructura cristalina de su estado perfecto. Se dice que no tienen dimensión debido a que son solamente puntos del retículo cristalino. Este punto puede ser un átomo, ion, molécula, clústeres, etc. Defectos de línea o de una dimensión. Los defectos de línea también son conocidos como dislocaciones. Son distorsiones en la red cristalina en torno a una línea. Una de las más conocidas es la dislocación de arista, que ocurre por la intersección de un medio plano adicional de átomos. Defectos de dos dimensiones o superficiales. Los defectos superficiales son los límites o bordes o planos que dividen un material en regiones, cada una de las cuales tiene la misma estructura cristalina pero diferente orientación. Los bordes de granos son imperfecciones en la superficie que separa los granos de diferentes orientaciones en materiales policristalinos. Es una región de átomos mal distribuidos entre granos adyacentes. Defectos tridimensionales. Este tipo de defectos implica que la naturaleza tridimensional del cristal queda rota por la presencia del defecto.
Se consideran defectos tridimensionales a las inclusiones dentro de la masa cristalina que son consecuencia del proceso de crecimiento. Pueden formarse antes, durante o después del hospedante. Técnicas para la caracterización de materiales. Difracción de rayos X. Es una técnica experimental para el estudio y análisis de materiales basada en el fenómeno de difracción de los rayos X por sólidos en estado cristalino. Microscopía óptica. Es una técnica empleada para ver de cerca una muestra con el aumento de un lente con la luz visible. Microscopía electrónica. Es una técnica que utiliza un haz de electrones acelerados para iluminar y para producir imágenes de especímenes. Microscopía de barrido por tunelaje. El potencial de esta técnica es enorme dado la posibilidad de obtener imágenes de superficies metálicas a escala atómica, debido a la capacidad de proporcionar un perfil tridimensional de la superficie de la muestra. Es muy útil en la caracterización de agregados, textura y defectos superficiales de los metales. Su uso abarca únicamente el estudio de materiales conductores y su nombre se debe a que se utiliza el efecto túnel para generar la imagen. Importancia dentro de la ingeniería industrial. Generalmente en aplicaciones industriales es necesario modificar algunas propiedades de los metales puros mediante la formación de aleaciones. Los efectos de estas adiciones son muy variados, como por ejemplo el aumento de las propiedades mecánicas o aumentar la resistencia a la corrosión. El proceso en el cual se logra realizar estas adiciones es el proceso de solidificación, y en ese proceso se presentan imperfecciones cristalinas, ya que no existen en realidad los cristales perfectos.